perdí contra Canadá. Esa fue la reacción que tuvo el presidente Donald Trump fuera de cámara tras reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney durante la cumbre del G7 en 2025. Lo que comenzó como una simple foto de apretón de manos, se convirtió en una de las crisis diplomáticas más humillantes para Estados Unidos ese año. Mientras Trump hablaba públicamente sobre acuerdos y progreso, en el noreste del país la realidad era muy diferente. Hoteles vacíos, restaurantes cerrando y un turismo en caída libre afectaban a ciudades y pueblos que dependen en gran medida de los visitantes canadienses. Ante esta grave situación, los gobernadores de estados como Massachusetts, Nueva York, Vermont y Maine decidieron no esperar la acción del gobierno federal. Organizaron una cumbre de emergencia en Boston, donde se reunieron con líderes provinciales canadienses en una reunión a puerta cerrada, sin cámaras ni prensa. La pregunta que guiaba esa reunión era urgente y clara: ¿cómo salvar nuestras economías locales mientras la Casa Blanca sigue dañando la relación con nuestro principal socio comercial? La preocupación era enorme, pues Canadá es el socio comercial más importante para estos estados. La guerra comercial impulsada desde Washington estaba golpeando directamente a miles de pequeños negocios, trabajadores y familias. Los gobernadores buscaban soluciones rápidas para evitar más pérdidas de empleo y un daño mayor a la economía local. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, fue muy clara sobre la gravedad de la situación. Señaló que Canadá es el socio comercial más importante para su estado y para toda la región, pero lamentó que la administración Trump estuviera tratando a estos estados como si fueran enemigos, cuando en realidad deberían ser aliados cercanos. Healey explicó que las consecuencias de esta política eran devastadoras para la economía local y la vida de muchas familias. En Massachusetts, el impacto del conflicto comercial se hizo sentir rápidamente. El turismo canadiense, que representa una parte importante de la economía, cayó hasta un 60% en algunos lugares durante el verano. Hoteles y restaurantes que antes estaban llenos ahora enfrentan cancelaciones masivas y cierres temporales. La caída de visitantes afectó directamente a los trabajadores, desde camareros hasta personal de limpieza, que vieron reducidas sus horas de trabajo o incluso fueron despedidos. Un ejemplo claro de esta crisis se encuentra en Old Orchard Beach, Maine, una pequeña ciudad turística a solo unas horas de la frontera canadiense. Allí, un hotel local reportó una caída del 90% en sus reservas respecto al año anterior. El dueño del hotel compartió que la situación era insostenible y que la falta de turistas canadienses hacía imposible cubrir los gastos básicos. Para muchos negocios, esta era una situación crítica que podía significar la bancarrota. La raíz del problema está en la decisión de Trump de aumentar los aranceles a productos canadienses como la madera, el aluminio y la energía, con impuestos que llegaron hasta el 25%. Además de las medidas comerciales, el presidente estadounidense insultó públicamente a Canadá, llamando a su primer ministro un gobernador glorificado y bromeando sobre convertir a Canadá en el estado número 51. Estas palabras no solo dañaron la diplomacia, sino que también enfriaron las relaciones comerciales y humanas entre ambos países, afectando directamente a millones de personas en la frontera. Esta crisis no solo afectó a negocios y gobiernos, sino también a muchas familias que solían disfrutar de una vida compartida entre Canadá y Estados Unidos. Un ejemplo claro es la familia Cruz, compuesta por Gary y Carol. Ellos eran parte de los llamados Snowbirds, jubilados canadienses que pasaban varios meses al año en Estados Unidos, especialmente en estados como Florida y Arizona, buscando un clima más cálido y una vida tranquila. Pero debido a la guerra comercial y las tensiones políticas, esta familia tuvo que cancelar 2 viajes a Disney solo este año y decidió no salir de Canadá, guardando su casa rodante que antes usaban para recorrer Estados Unidos. Carol explicó que antes buscaban productos con etiquetas que dijeran Made in USA porque les gustaba apoyar la economía estadounidense. Pero ahora, cuando ven esos productos, los devuelven a las tiendas. La decepción y el distanciamiento son evidentes para muchas personas que solían tener una relación cercana con Estados Unidos. Para tratar de revertir la situación, varios estados afectados por la crisis, como Florida, Nueva York, California e Illinois, lanzaron campañas publicitarias destinadas a atraer nuevamente a los turistas canadienses.
Anuncios con mensajes como "por favor visítennos" o "seguimos siendo sus vecinos" mostraban imágenes de pueblos costeros y lugares turísticos, intentando separar la imagen de esos estados de la del gobierno federal. Sin embargo, muchos canadienses no quieren cruzar la frontera porque ven a Estados Unidos como el país de Trump y prefieren evitar la tensión política que eso implica. Pero el daño no solo está en el turismo. Los aranceles a la madera y el aluminio canadienses han subido el costo de materiales esenciales para industrias locales. En la construcción, el aumento de precios ha paralizado proyectos de vivienda asequible. Y en sectores como la cerveza artesanal, que depende mucho del aluminio para las latas, la producción se ha ralentizado, causando despidos y pérdidas económicas. Así, el efecto de esta guerra comercial golpea directamente a trabajadores y empresas pequeñas que no tienen culpa de las decisiones políticas. Además del turismo y las industrias locales, otro golpe fuerte llegó con el aumento de los costos de la energía. Los aranceles que el gobierno de Trump impuso sobre el gas natural y la electricidad proveniente de Canadá están haciendo que las facturas de luz y gas suban de manera significativa, algo que afecta especialmente a las familias trabajadoras y a los pequeños negocios que dependen de esos servicios para funcionar. Estos aumentos no son pequeños. Se espera que en los próximos 5 años los costos adicionales en energía lleguen a miles de millones de dólares solo en la región de Nueva Inglaterra, donde estados como Massachusetts, Vermont y Maine dependen mucho de la energía canadiense. Para muchas familias, esto significa tener que pagar más para calentar sus casas o para mantener sus negocios abiertos, lo que se traduce en menos dinero para otras necesidades básicas. Lo sorprendente es que este problema no solo preocupa a los políticos demócratas, varios gobernadores republicanos de estados fronterizos también están expresando su preocupación por el daño económico que están sufriendo sus comunidades. El aumento de costos energéticos, junto con la caída del turismo y las interrupciones en la cadena de suministros, está causando cierres de negocios, reducción de empleos y hasta el cierre de hospitales rurales en algunas zonas. Frente a esta crisis, los gobernadores de Nueva Inglaterra decidieron tomar acciones directas para proteger sus economías. Presentaron una estrategia regional que incluye negociar acuerdos bilaterales directamente con las provincias canadienses, sin esperar la intervención del gobierno federal. Quieren establecer proyectos conjuntos de turismo transfronterizo, conexiones ferroviarias y buscar exenciones para la importación de materiales clave como la madera y el aluminio, esenciales para sus industrias. La idea es clara: si Washington no puede resolver el conflicto con Canadá, los estados harán lo que sea necesario para evitar que sus comunidades sigan sufriendo. Esta respuesta muestra cómo la política comercial nacional puede cambiar la forma en que los gobiernos locales actúan, poniendo en evidencia una fractura interna que afecta la economía y la vida cotidiana de millones de personas. El daño económico ya estaba en marcha y sus efectos se sintieron rápido en la vida de muchas personas. Hoteles, restaurantes y tiendas comenzaron a enfrentar serias dificultades, muchos tuvieron que reducir horas de trabajo, despedir empleados o incluso cerrar temporalmente. Camareros, personal de limpieza y meseros vieron cómo sus ingresos disminuían, mientras la cadena de suministros se interrumpía y productos que antes se vendían sin problemas ahora quedaban acumulados sin compradores. A pesar de esta crisis, desde la Casa Blanca no hubo respuestas claras ni señales de cambio. El presidente Trump mantuvo su postura firme, sin ofrecer explicaciones ni mostrar intención de negociar. Su política de aranceles y sanciones siguió adelante, dejando a las comunidades afectadas sin apoyo ni esperanza de una solución rápida. Mientras tanto, en el escenario internacional, la situación tomaba un rumbo diferente. Francia, uno de los principales países de Europa, firmó una serie de acuerdos bilaterales con China en sectores clave como agricultura, aviación e infraestructura. Además, aceleró sus contratos energéticos con Beijing y anunció públicamente su búsqueda de una independencia estratégica de Estados Unidos. Este movimiento alarmó a economistas y expertos, que vieron en estas decisiones una posible ruptura en la unidad tradicional entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Si Francia, seguida por otros países de Europa, continúa este camino de acercamiento a China y distanciamiento de Estados Unidos, la posición dominante estadounidense en el comercio global podría verse seriamente debilitada.
Para muchos, esta situación no solo implica pérdidas económicas inmediatas, sino también un cambio profundo en el equilibrio del poder mundial. Lo que comenzó como una guerra comercial regional amenaza ahora con transformar la política global y la influencia de Estados Unidos en los próximos años. Las personas más afectadas por esta guerra comercial no son los grandes bancos ni las grandes empresas, sino gente común y corriente: meseros, camareros, personal de limpieza en hoteles, distribuidores de bebidas y cientos de pequeños negocios que dependen del turismo canadiense. También están los jubilados canadienses, conocidos como snowbirds, que solían pasar varios meses al año en estados como Florida o Arizona y que ahora están cancelando sus viajes. Para ellos, lo que antes era su segundo hogar ahora se ha convertido en un lugar lleno de tensiones y barreras. La realidad es que los estados del noreste de Estados Unidos ya no esperan a que Washington encuentre soluciones. Gobernadores y líderes locales están tomando la iniciativa para proteger a sus comunidades. Están negociando directamente con sus vecinos canadienses y buscando alternativas para mantener vivas sus economías, porque mientras la Casa Blanca mantiene su postura firme, las economías regionales están sufriendo daños reales. Este conflicto no es solo una discusión política entre gobiernos. Es una crisis que afecta vidas, familias y trabajos. Hoteles están cerrando, proyectos de construcción se paralizan y miles de empleos desaparecen por decisiones tomadas lejos de las ciudades y pueblos que dependen de la colaboración entre ambos países. Las guerras comerciales no son solo palabras o titulares en los medios, son pérdidas tangibles en negocios locales, en comunidades enteras que ven cómo se derrumban sus fuentes de ingreso y estabilidad. Cada arancel, cada medida restrictiva, se traduce en facturas más caras, menos turistas, menos empleos y menos oportunidades para quienes construyen día a día el sustento de sus familias. Esta es la verdadera cara del conflicto, y es una realidad que muchos aún no terminan de entender. Aunque Donald Trump lograra finalmente un nuevo acuerdo con Canadá, la realidad es que la confianza entre ambos países ya está profundamente dañada. La confianza no se crea con papeles ni promesas, se construye con respeto, diálogo y cooperación constante. Pero esa base se ha roto desde Montreal hasta Boston, afectando no solo a gobiernos, sino a miles de familias y negocios que dependen de esta relación cercana. Canadá, por su parte, no responde con insultos ni confrontaciones públicas. En cambio, está tomando decisiones estratégicas, reubicando su dinero, turistas e inversiones hacia otros mercados. Esta estrategia silenciosa es mucho más efectiva y peligrosa porque significa que Estados Unidos está perdiendo influencia y conexión con un vecino clave, algo que podría tener consecuencias a largo plazo en la economía y la política regional. Si bien muchos votantes y sectores apoyan la política firme de Trump y ven los aranceles como una defensa legítima de la economía nacional, la realidad en el terreno es otra: se pierden empleos, capital y oportunidades de crecimiento. Los costos altos y la incertidumbre ahogan a las comunidades locales que no están en Washington ni en las grandes decisiones políticas, pero que sufren sus consecuencias. La política exterior en 2025 ya no es solo cosa de presidentes o diplomáticos, es un asunto que involucra a gobernadores, empresarios y ciudadanos comunes. Por eso te pregunto, si fueras gobernador de un estado afectado por esta guerra comercial, ¿negociarías directamente con Canadá o esperarías a que Washington actuara? ¿Qué harías para proteger a tu gente?